Reciban un cariñoso saludo de nuestro señor arzobispo, quien no nos puede acompañar este domingo, especialmente quienes vienen a recibir el sacramento de la confirmación, por quienes ofreceremos esta misa, también por sus papás y sus padrinos. Un abrazo cariñoso para quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes nos ven desde sus hogares en la televisión y que quizá están enfrentando alguna enfermedad. También por ustedes ofrecemos esta misa. Le agradezco al Padre Pedro, compañero conmigo y amigo aquí en la catedral, su concelebración. Quiero compartir con ustedes, y en especial, insisto, con quienes vienen a confirmarse, tres breves ideas que me surgen de la lectura que he hecho en días pasados del mensaje que nos dedica nuestra iglesia a través de esta palabra de Dios que se ha seleccionado para el día de hoy. Tres llamadas de atención que Dios nos hace y al final también una recomendación. Tres llamadas de atención en contra de los celos, de la exclusión y de la irresponsabilidad. En contra de los celos. Ya desde la primera lectura vemos cómo Josué se acerca con Moisés y le dice: oye, ahí están dos que no son de los nuestros, que no forman parte de este grupo de profetas en el que estamos y están profetizando. Diles que no lo hagan. Y es donde Moisés le responde con mucha claridad: ¿acaso crees que soy celoso? Ojalá todo mundo pueda ser profeta. La misma reacción tienen los discípulos en el Evangelio. Va Juan con Jesús y le dice: oye, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre. ¿Quieres entonces que lo detengamos? Nuestro Señor no le dice que no quiere ser celoso, pero la relación que existe entre la primera y la tercera lectura siempre nos llevan a pensar, a concluir que hay la misma temática que se quiere resaltar. Jesús tampoco quiere que seamos celosos. El segundo punto de la exclusión aparece sobre todo en el Evangelio, y es que Marcos, el evangelista, que ustedes saben, de los 4 evangelios es el más lejano a nosotros y el más cercano al final de los días de nuestro Señor aquí en la tierra, de manera que refleja con más claridad qué fue lo que pasó al final según lo vivió con los discípulos, lo que le contaron. ¿Qué pasaba? Que los discípulos que seguían a Jesús, recordemos los 12 apóstoles y este grupo más amplio de discípulos y discípulas que seguían a nuestro Señor, habían tomado una decisión radical de seguimiento. Habían dejado sus hogares, habían dejado sus posesiones y algunos de ellos habían dejado sus familias para seguir a Jesús. Eran como Jesús, itinerantes. Iban de pueblo en pueblo acompañando a nuestro Señor y dependiendo de lo que las personas les podían ayudar. ¿Cómo es posible entonces, piensan estos discípulos, que estos que están en sus hogares, que no han renunciado a sus posesiones, hagan lo mismo que nosotros? Por eso hay que excluirlos, no merecen ser llamados discípulos. Y en tercer lugar, en el Evangelio aparece ya hacia el final este llamado de nuestro Señor a dar buen ejemplo, a no ser irresponsables en nuestra conducta por el impacto que ello pueda tener, sobre todo en las personas que dependen de nosotros, en los niños, en las personas que están a nuestro cargo, las personas que colaboran con nosotros en el trabajo. Tenemos la responsabilidad de darles un buen testimonio. Estos tres elementos entonces, los celos, la exclusión y la irresponsabilidad,
son llamados que también nos hace hoy a nosotros. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no es celoso? Y no me refiero solo a los matrimonios, a las parejas, sino que con frecuencia somos celosos de los compañeros de trabajo que de pronto tienen un ascenso que yo creo no se merecen, celosos de los mismos amigos porque me da la impresión de que prefieren al otro y no a mí, celosos del mismo Dios cuando decimos qué suerte tienen los que no van a misa y les va tan bien, y a mí, que me porto bien, Dios no me hace caso. Recuerden ustedes el evangelio del hijo pródigo, ¿se acuerdan de aquella parábola? En donde el hermano bueno, el hermano que se queda en la casa, se pone muy celoso de su hermano, el que se fue, por la manera en que lo recibe su padre. Atención entonces a nuestros celos. Recordemos, nuestros celos representan inseguridad y tenemos que estar bien seguros del amor de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, la exclusión. Los discípulos dicen, este no es de los nuestros. ¿Y a poco no es cierto que también nosotros tendemos a crear nuestro, como decimos en la lotería, ¿verdad? Nuestro cuadro chico, en donde estamos solo aquellos que nos caemos bien, solo aquellos que nos queremos, que nos comprendemos, y excluimos a aquellos que pensamos no son como nosotros. Atención, excluir a los demás significa soberbia, significa sentimiento de superioridad. Y en tercer lugar, la irresponsabilidad. También nosotros tenemos ese riesgo. Y aquí cabe una enseñanza de la filosofía clásica. Un señor que se llamó Emmanuel Kant nos propuso el imperativo categórico. Decía él, actúa de tal manera que todo lo que tú hagas pueda convertirse en una ley universal del comportamiento humano. Actúa de tal manera que todo lo que tú hagas pueda convertirse en una ley universal del comportamiento humano. De manera que cualquier cosa que yo haga va a influir en los demás, según este pensador. Especialmente para los padrinos aquí presentes, siempre les decimos que su principal compromiso como padrinos y madrinas, ¿cuál es? ¿Darle un regalito a su ahijado cuando cumple años? Pues sí, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero sobre todo hay que darle muy buen ejemplo, muy buen testimonio. Ese es el principal compromiso, la gran responsabilidad de los padrinos y madrinas. Y concluyo con la recomendación que nos hace el apóstol Santiago en la segunda lectura. Una lectura muy fuerte porque habla en un tono que nos puede parecer hasta grosero. Alguien me dirá, padre, pero ahí se refiere a los ricos, ¿verdad? A los que acumulan sus riquezas. Yo no soy rico, yo vivo modestamente. El problema es cuando tenemos en el corazón este deseo de acumular riquezas, sobre todo cuando se han conseguido en base a injusticias. Tengamos cuidado y atendamos esta recomendación de la palabra de Dios a través del apóstol Santiago. Que Dios nuestro Señor les bendiga, especialmente a quienes vienen a confirmarse. Estemos muy atentos a los celos, a la exclusión, a la irresponsabilidad, y pongámosle también mucha atención a nunca ser injustos en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones laborales. Que Dios les bendiga.